Juan Carlos Lescano está nuevamente con nosotros porque hizo recorrido por la zona del Chaco paraguayo. ¿Por dónde estuvieron, Juanqui? Recorrimos básicamente los 3 departamentos de la región occidental, Santi. Estuvimos por Presidente Hayes, estuvimos por Boquerón y también por Alto Paraguay. La realidad con la que nos encontrábamos era algo con lo que realmente nos imaginábamos que podía ser así, pero no dimensionábamos lo que realmente íbamos a encontrar. Fue verdaderamente impresionante para el equipo periodístico todo lo que encontramos en estos días. Básicamente, ¿por dónde arrancamos, digamos? ¿Y por qué la selección fue hecha de estas zonas en particular? Arrancamos por la zona de Mariscal Estigarribia. Mariscal Estigarribia es el distrito donde se registró la mayor deforestación en lo que va de este año. Después pasamos por la zona de La Patria, porque ahí hay un parque ecológico bastante importante, una reserva natural. También fuimos hasta Alto Paraguay, en particular porque Alto Paraguay, Santi, esa es zona de Pantanal, esa es zona de una reserva extremadamente importante de fauna y flora. Queríamos conocer un poquito cuál es la situación y es verdaderamente impactante. En el transcurso de la semana veíamos fotografías que habían impactado bastante que publicaba la organización Gurá Paraguay. Y la gente realmente se asustaba, se impactaba con esa fotografía nada más. Después veíamos también que Ezequiel Santagada publicaba, por eso lo tenemos hoy, algunas herramientas de situación de dónde es la zona de deforestación, pero todavía es mucho más impactante cuando se hace en videos y en imágenes un sobrevuelo por la zona y se puede dimensionar lo que verdaderamente está sucediendo. Exactamente, por día, Santi, o sea, hoy domingo se deforestaron aproximadamente 162 hectáreas. Te hago más fácil, 115 estadios defensores del Chaco. Eso se deforestó hoy, solamente hoy, en la zona del Chaco paraguayo. Veía que a través del surtidor los amigos hacían también una precisamente analogía de cuántos estadios de la olla monumental azulgrana, por ejemplo, en el día de su inauguración, se estaban deforestando por día en nuestro país. En lo que tiene que ver con algo que probablemente muchos más conozcan hoy, por el tiempo que ya fueron, que conocieron y demás, haciendo una analogía en la misma línea que los amigos del surtidor con el Defensores del Chaco, estamos hablando que la situación también es preocupante, Juan Carlos. Es demasiado preocupante. El surtidor hablaba de 222 estadios de la nueva olla del general Pablo Rojas. Nosotros también fuimos y contestamos toda esta realidad y es verdaderamente preocupante. Y también nos encontrábamos con la situación de la fauna también, los animales ya buscando refugio, cada vez menos lugares donde esconderse. Verdaderamente impresionante lo que vimos. Por día esto, ¿verdad? Los 222 ollas azulgranas por día se Por deforestan. día, exactamente. Hoy domingo se deforestaron 222 ollas azulgranas. El equivalente a ese territorio es lo que se deforestó hoy, solamente hoy. ¿Esto dónde es? Esto que estamos viendo en este momento, ¿dónde exactamente es, Juan Carlos? Esto es en la zona de Mariscal Estigarribia, Santi. También estamos viendo ya también parte de La Patria, porque hicimos ese camino, seguimos hacia la frontera con Bolivia y fuimos levantando nuestro dron cada vez que podíamos y encontrábamos esta realidad. 18.320 hectáreas, eso fue lo que se deforestó en el Gran Chaco, hablando de Argentina, Bolivia y Paraguay, solamente en abril. El promedio, como ya decíamos, es 7.565 hectáreas en Paraguay, 252 hectáreas por día. Lo que ya le decíamos, en abril 180 veces el estadio Defensores del Chaco se deforestó por día, solamente en abril en el Chaco paraguayo, que forma parte del Gran Chaco americano. Esto que estamos viendo, por ejemplo, sigue siendo la zona de Mariscal Estigarribia. Otros datos: 18.278 hectáreas deforestadas en el Chaco paraguayo en mayo. No hubo un solo año, Santi, desde que se comenzó a tomar estos datos, en que Paraguay no encabezara a nivel global. 115 estadios defensores del Chaco por día, deforestados en el mes de mayo. Te decía, Santi, de acuerdo a los datos de Gurá, Paraguay todos los años lidera los niveles de deforestación. Y acá está un dato por demás impactante. 268.437 hectáreas se deforestaron en el año 2012. De acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República, que se alertó por lo que estaba pasando, por lo que contaba Gurá, comenzó a revisar sin respaldo legal más de 210.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de una cifra tremendamente superior. Exactamente. Cerca de 40 y pico mil hectáreas nada más las que tuvieron algún tipo de respaldo legal. Exactamente. 2013, 243.756 sin respaldo, 117.000. 2014, 288.000 sin respaldo, 129.000 hectáreas. Hasta ahí se tienen los datos de cuántas hectáreas tienen realmente respaldo legal y cuáles no. A partir del 2015,
se pierden esos datos porque esto es un trabajo que habían realizado organizaciones como IDEA, como GURA Paraguay y como la de WWF. 2015, 285.000 hectáreas deforestadas sin respaldo legal, como les decía, desconocemos. En 2016, 208.504. 2017, en lo que va del año, 60.592 hectáreas. En total, 1.354.248 hectáreas deforestadas solamente en Paraguay, haciendo una comparación, casi 10 veces la superficie del departamento de Concepción es lo que se deforestó en estos últimos 5 años. Y si miramos solo la zona de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón, ¿estas son estadísticas reales de qué organización? De la organización GURA Paraguay. Ellos son los que hacen el sondeo mensual. 3.400 hectáreas forestadas en Presidente Hayes, 9.063 en Alto Paraguay y en Boquerón 34.960 hectáreas. 30.000 de esas hectáreas corresponden al distrito de Mariscal Estigarribia Santi, de acuerdo a los datos, repetimos, proveídos por la organización GURA Paraguay, que es la que realiza este tipo de sondeos desde hace 5 años. Juan Carlos, quédate un segundito mientras estás compartiendo eso. Contanos esto que estamos viendo de Mariscal Estigarribia y Bahía Negra, porque en instantes vamos a escuchar testimonios de comunidades indígenas también que hablaron para AM y es el impacto ya en las propias comunidades de este nivel de deforestación. Pero antes de continuar, me gustaría preguntarle a Ezequiel Santagada, que es director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA. Ezequiel, esto mirando así y puesto todo en un mismo informe, es escandaloso realmente. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas noches, Santiago. Un saludo para vos y toda la teleaudiencia. Es escandaloso sobre todo por los niveles de ilegalidad que tenemos registrados hasta el año 2014-2015. Parte de este informe que hizo la Contraloría se generó como consecuencia de un pedido de acceso a la información que junto con GURA Paraguay hicimos en 2014, donde solicitamos escanear el total de las licencias ambientales del Alto Paraguay. En ese momento había 498 licencias, 124 estaban perdidas, y acá es un dato no menor, porque la forma en que se mantenían los expedientes de evaluación de impacto ambiental era caótica hasta hace muy poco. Sí. Hace un año recién lo pusieron como debe ser en un archivo ordenado. Y probablemente sea el nivel de importancia que en general le damos como Estado a la situación ambiental también, bueno, Ezequiel. A ver, si vamos a poner el nivel de importancia que le damos a la situación ambiental como Estado, vamos a números duros. O sea, pomposamente en la Constitución decimos en el capítulo de la vida y el medio ambiente, o sea, junto con el derecho a la vida, artículo 4, en el mismo capítulo está el artículo 7. Ahora bien, esa pomposidad jurídica la traducimos en 0,06% del total del presupuesto para la Secretaría del Ambiente. La Secretaría del Ambiente aplica aproximadamente 40 normativas jurídicas con un presupuesto que nos llega a 10 millones de dólares. Cuando el 60% de la riqueza de este país, del Producto Bruto Interno, se genera con agricultura, ganadería y energía. O sea, el 60% de la riqueza del Paraguay depende de recursos naturales a los cuales para protegerlos le destinamos el 0,06%. Si lo comparamos con el PBI, esos ceros, por supuesto, son muchísimos más. O sea, es escandaloso. O sea, ¿qué política pública tenemos en materia ambiental? Y ojo, acá no estamos hablando simplemente de una visión, si se quiere, poética de estar protegiendo los pajaritos, las florcitas y los animalitos. Estamos hablando del modelo de desarrollo que queremos para el Paraguay de acá en adelante. O sea, el viceministerio de Ganadería está previendo que en los próximos 10 años se van a deforestar 4 millones de hectáreas. Esto no lo digo yo, lo dijo el viceministro Medina en el evento donde estuvo exponiendo Jeffrey Sachs, hará más o menos un mes y medio, invitado por la Itaipú. 4 millones de hectáreas en 10 años son 400.000 hectáreas por año. Llevado esto por día son cerca de 1.095 hectáreas por día. O sea, esas cifras que ustedes dieron. GURA Paraguay dice que en el último mes se deforestaron 577 hectáreas. Bueno, eso, dentro de lo que es el marco legal actualmente vigente, podríamos deforestar 1.090 hectáreas por día, y eso es lo que prevé el viceministerio de acá a los próximos 10 años. Ezequiel, esa es la cifra dura, pura y real, pero me gustaría preguntarte respecto a cómo impacta esto finalmente y cómo nos devuelve la naturaleza lo que nosotros hoy estamos haciendo, y esto es elocuente en las imágenes que estamos viendo. Pero antes, Juan Carlos, conversamos con comunidades indígenas también. ¿Por qué lo hicimos y por qué buscamos a estas comunidades?
Por dos motivos en particular, Santiago, porque dentro del informe de la Contraloría ellos hablaban de que la SEAM estaba otorgando licencias ambientales sin tener en cuenta las comunidades indígenas. Y también porque son las zonas, en las zonas más vulneradas, las zonas más deforestadas, son ellos los que salen, se manifiestan y tratan de frenar de alguna manera la deforestación. En particular, hablamos con los miembros del pueblo Ixir, o más conocidos como los Chamacoco, en la zona de Bahía Negra, en el Alto Paraguay, y ellos nos contaron, por ejemplo, que un ganadero brasileño abrió un camino, comenzó a deforestar en una de las comunidades de su pueblo. En otro, un ciudadano de origen turco no tuvo ningún tipo de problema de disparar y realizar disparos al cielo para tratar de amedrentarlos mientras estaban pescando. Esto era lo que nos contaban los miembros del pueblo Ixir. Acá hay mucha deforestación por los extranjeros. Primero ellos más los brasileños echan el bosque. Un ganadero sin consentimiento de la comunidad abrió un camino dentro de la propiedad de la comunidad Ixir. Un ganadero invadió a nuestro territorio. Nosotros somos indígenas. Tiene por lo menos 5 kilómetros cortando montes, que los montes nosotros no queremos que se echen. Mira que los montes como están, se queda como basura. Nosotros somos los indígenas, somos la naturaleza. La naturaleza es los montes, los bosques, lo que nosotros los imaginamos mucho. La naturaleza, los animales silvestres, que ellos hacen rosado y si ellos queman, entonces los animales sufren. Los animales es como nosotros. Entonces nosotros estamos protegiendo nuestro bosque. Cuando la gente indígena pescaron en el río, ellos tiraban, y hacían los personales del Puerto Ramos. Les hicieron tiroteo por arriba y ahí hicimos una denuncia contra el turco. Un turco el dueño. Esa es una tristeza. Es una tristeza. Como nosotros vivimos, somos los originarios, somos indígenas que mediante nuestro abuelo vivimos acá. Mediante ellos, nuestros abuelos pelearon contra Bolivia, ellos ganaban. Como Capitán Pintura, Stuebit y todos los más indígenas que participó en la guerra y nunca no se acuerda de nuestro abuelo. En la época de la guerra del Chaco, nuestros abuelos pelearon, ensangrentaron para que esta tierra nosotros ocupamos. Somos los nietos de los abuelos guerreros. Tienen historia que nuestro abuelo, en antepasado, los indígenas ya vivían acá, antes los blancos, entonces los indígenas ya se maneja acá. Acá a 21 kilómetros hay una comunidad también que se llama Puerto Esperanza. Y de estas 21.000 hectáreas, en el fondo, un brasilero entró sin conocimiento de los indígenas, sin conocimiento, y es un lindero de los indígenas y un brasilero que entró 2.700 hectáreas que el brasileño hizo en deforestación, pastura, alambrado y creo que tiene tajamar. Y está dentro de la propiedad de los indígenas. Como una persona, un brasilero o un extranjero viene de otro lado, quiere manejar a los indígenas, siendo los indígenas es dueño de acá. No puede ser. Las autoridades tienen que escuchar a los indígenas, su reclamo, porque es nuestro derecho. Los bosques son los que traen la belleza, el orgullo. El bosque tiene su oxígeno. Y si echamos todo el bosque donde estamos, ya no hay más oxígeno que pueden defender el ambiente.
lugar sagrado de nuestro ancestro, ¿verdad? Esta es una tierra sagrada. Impactante viéndolo de esa manera, Juan Carlos, y sobre todo la vehemencia y la elocuencia con la que se expresan estas comunidades indígenas, a las que finalmente consideramos oportuno el darle voz también porque son parte de la población y una parte que tiene conocimiento de primera mano del impacto que está generando en la sociedad en general, de manera inmediata y de manera futura toda esta problemática, ¿no? Exactamente, los pobladores de la comunidad de Puerto Diana, que eran con quienes conversábamos, y también de Bahía Negra, nos contaban, de hecho, Santi, que esta, por ejemplo, es una época en la que están todavía tranquilos, pero que a partir de septiembre es cuando empieza realmente el problema de la tala, y también con ello la quemazón de los bosques. Ellos conviven día a día. Imagínate que de un día al otro se encontraron con que un brasileño estaba arrasando parte de su propiedad, y también con que una tierra que ellos están reclamando como propiedad de sus ancestros fue entregada a un ciudadano brasileño. ¿Por qué es grave esto en particular? Porque la comunidad que está a orillas del río Paraguay está en la frontera. Un ciudadano extranjero no puede tener propiedad a 50 kilómetros de la frontera, de acuerdo a lo que establece el propio marco legal de nuestro país. Y aún así se está realizando este tipo de actuaciones en la zona del Chaco, Santiago. Bueno, Juan Carlos, vamos a ampliar todo esto en breve, pero Ezequiel dejaba picando hace rato lo que tiene que ver con el impacto que genera. Las cifras son cifras lapidarias y vos nos mostrabas un escenario a futuro todavía más preocupante. Pero ¿cuál es el impacto que tiene? Algo que para mucha gente da la sensación que es lejano. Ah, mira, qué lindos arbolitos que finalmente fueron desmontados. Pero ¿cuál es el impacto que tiene para todos ellos? Bueno, yo tal vez no sea la persona más indicada para decirlo, pero podemos consultar a los expertos de Guirao WWF y ellos te van a decir que el impacto es desertificación, desplazamiento de poblaciones nativas. O sea, el tema indígena no es algo menor en el Chaco. De hecho, Paraguay ya tiene 3 condenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente por negar derechos a comunidades indígenas. Y los impactos son, bueno, los que estamos soportando en la actualidad: calentamiento global, desertificación, en el caso del Chaco una mayor salinización de recursos hídricos y, bueno, condenarnos a futuro. O sea, justamente el no manejarlo esto sosteniblemente, sustentablemente, lo que nos va a llevar es que no podamos producir ni carne, ni, como se está probando ahora, soja. Porque, ojo, esto es el escenario con carne. Hoy, en el Chaco Central, ya se están probando variedades de soja resistentes a la seca. Y hay zonas del Chaco, sobre todo en agua dulce, y yo lo vi con mis propios ojos en el año 2012, donde ya había cultivos experimentales de soja. Si esto hoy lo tenemos con ganadería, no quiero saber lo que puede llegar a ser con soja. Pero de nuevo, ¿qué modelo de país queremos? O sea, ¿es importante la agricultura y la ganadería? No cabe la menor duda. O sea, si Paraguay está creciendo, ha venido creciendo como lo ha hecho, es gracias a estas actividades. La estabilidad macroeconómica del país en gran parte depende de estas actividades. El tema es, ¿cuánto más vamos a seguir con esto? ¿Hay alternativas? ¿Hay formas de hacerlo mejor? Los expertos dicen que sí. El marco legal que tenemos en este momento autoriza a deforestar aproximadamente el 50%, porque exige que se mantenga un 25% de reserva legal de bosques naturales, más las cortinas rompeviento, lo que estamos viendo en las imágenes, sí, donde hay cuadraditos, no son cuadraditos o rectángulos de unas 100 hectáreas. Eso es lo que prevé la ley forestal del año 1974. Ahora bien, esas disposiciones las hemos tomado del Código Forestal brasileño del año 1934. Está bastante desfasado. O sea, hace 83 años, ese era el paradigma de conservación, entre comillas, porque ni siquiera se hablaba de la importancia de la cuestión ambiental. Ese Código Forestal brasileño fue modificado en la década del 60 y fue vuelto a modificar en el 2012. Para que te des una idea, en Brasil hay esa reserva legal, el porcentaje que acá es el 25%, varía según ecorregión. En la Amazonía llega al 80% de reserva legal, justamente por la fragilidad del ecosistema. Yo no digo que tal vez tengan que modificarse eso, tal vez sea bueno mantener ese 25%, pero hay estudios sobre esto. Otra cuestión, queremos seguir con ese ritmo de deforestación, 4 millones de hectáreas.
es 1/3 de lo que queda hoy de bosques en el Chaco. Hoy quedan aproximadamente 12 millones de hectáreas. En los próximos 10 años estamos pensando para incluir 4 millones de cabezas de ganado, aproximadamente 4 millones de hectáreas. Ese es el modelo de desarrollo que queremos. Cuando estamos a las puertas de la entrada en vigencia del Convenio de París, del cual, bueno, lastimosamente Estados Unidos salió, pero todo el resto de la comunidad internacional quiere seguir estando, donde tenemos disposiciones específicas que podrían beneficiar al Paraguay, por ejemplo, que es el programa RED, es el programa de reducción de emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de bosques, donde Paraguay ha venido preparándose para poder ser parte de este esquema. Otra alternativa, la ley de servicios ambientales, algo sobre lo cual no se ha hablado, pero desde que se empezó a reglamentar en 2013-2014, hoy tenemos bajo el sistema de protección de servicios ambientales cerca de 180.000 hectáreas de bosques. Por supuesto, comparado con las 4 millones de hectáreas que se piensan talar, es absolutamente nada. Pero este esquema prevé compensación para el propietario que mantenga los bosques. Entonces, ese tipo de debate que creo que es oportuno que nos demos, porque no parece ser razonable, o por lo menos el sentido común así lo indica, que hipotequemos a largo plazo la sustentabilidad del desarrollo del Paraguay. Ezequiel, esto que se está planteando y que vos estás trayendo también con un marco jurídico, con una situación que se sustenta en números, como nos mostraba Juan Carlos Lescano, ¿se da por qué? ¿Se da por desconocimiento, por ignorancia, por poca importancia que le damos a nuestros recursos naturales, hasta como una cuestión de ornamentación y no precisamente de relevancia? ¿Se da porque los que deberían estar involucrados en el debate están en otra cosa? No sé dónde están o en qué están nuestras universidades, por ejemplo, debatiendo en este momento, aquellas universidades y facultades que tienen incidencia directa en esto. Se ha llevado a una discusión más que de conocimiento, a una discusión ideológica. ¿Cómo crees se debería resolver y con qué protagonistas un debate sincero y honesto sobre esto? Estamos empezando, o sea, ¿cuántos programas le han dedicado espacio al tema de la deforestación en el Chaco? Y acá estamos hablando, o sea, yo quisiera hacer hincapié en la deforestación ilegal. O sea, con los datos que mostraron ustedes hace un rato, no tendrían licencia ambiental. Quiero aclarar algo, la licencia ambiental es simplemente un estudio acerca de cuáles serían las medidas que habría que tomar para evitar mayores impactos ambientales, pero quien autoriza la deforestación no es la SEAM, es el Infona. Y nosotros, por ejemplo, no tenemos un estudio sobre cuáles serían las áreas frágiles que habría que proteger para eventualmente no autorizar tanta cantidad de hectáreas. O sea, este debate, por ejemplo, hoy no tenemos en la ley, empecemos a hablar de responsabilidades, no tenemos en la ley la evaluación ambiental estratégica, que es la que nos permitiría justamente tomar decisiones de política. La planificación que hoy se hace, la autorización que se hace finca por finca. Mantenemos manchones de 25% en cada una de las fincas. Eso, por supuesto, que no es sostenible, porque corta la conectividad, corta el hábitat de las especies de fauna, corta el flujo de genes entre flora. Ese tipo de cuestiones, por ejemplo, deberíamos resolverla vía jurídica.